Y en este día vamos a estar hablando sobre un tema muy importante en cuanto a la escatología, que es el valor de la profecía. Ahora bien, la escatología es el estudio de las profecías que se han cumplido, las que se están cumpliendo y las que se irán a cumplir. Es la ciencia o la doctrina que estudia las cosas del fin del mundo, estudia el desarrollo del drama y del ámbito mundial, de lo que el hombre está viendo hoy, de la vida futura del hombre, la postrera, la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección estamos hablando de la primera para los salvos y la segunda para los impíos después de la gran tribulación, donde toda carne va a resucitar para la condenación eterna de los impíos. Ahora vamos a la Biblia, vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice lo siguiente: no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Lo más importante aquí tenemos que entender que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que hace al hombre un ser poderoso y lleno de sabiduría. Todos debemos conocer al Dios en el cual servimos y tenemos que conocer nuestro lugar en las Escrituras y la revelación de Dios hacia nuestras vidas. Debemos conocer todo lo que Dios se propone hacer con cada uno de nosotros y no estar ignorantes en el plan de Dios en favor de nuestras vidas. Vamos a ver lo siguiente, punto número 1, el valor eterno de la Escritura, y vamos a entender más y más esto. ¿Por qué? Porque el 40% de las Escrituras es en relación a profecías desde Génesis y Apocalipsis. Busquemos Hechos capítulo 20, versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice lo siguiente: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El 40% de las Escrituras es en relación a profecía. Pablo estaba hablando de profecía, Pablo estaba anunciando la palabra de Dios. En el punto número 2, tenemos que entender que debemos predicar el consejo de Dios tal como es Él. El plan de Dios es que el hombre conozca las profecías y la palabra de Dios, porque Dios dijo que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas con doctrinas de demonios, y si el hombre no conoce la palabra de Dios y sus profecías, puede llegar a ser confundido. Punto número 3. Las Escrituras son útiles para los siervos de Dios y para toda persona. Veamos lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Digan conmigo: perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es hecho a través de la palabra de Dios, en conocimiento y en sabiduría. Punto número 4. El pueblo sin profecía perece. El pueblo sin profecía perece. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbio, capítulo 29, versículo 18. En este estudio vamos a estudiar mucho la palabra de Dios. Vamos a ir desde Génesis, Apocalipsis, porque sabemos de que Dios tiene planes para aquellos
que aman la palabra de Dios. El pueblo sin profecía perece. Proverbios capítulo 29, versículos 18. ¿Lo tenemos? Bien. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso es lo que Dios quiere, que seamos bienaventurados. Esa es la profecía que mantiene al pueblo de Dios alerta y vigilante. En el Antiguo Testamento los reyes dependían ¿de quién? De la profecía, de la palabra de Dios, de lo que el profeta podía anunciarles. Ahora bien, en este tiempo todos necesitamos oír, así ha dicho el Señor, que es cosa que últimamente es difícil escuchar. Unos hablan una cosa, otros hablan otro, pensamientos de hombre, y Dios dice: yo quiero hablar a mi pueblo, yo quiero hablar a mi iglesia. La Biblia se llama la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque salió de la boca de Dios. Y es la respiración de Dios, es el aire de Dios. Dios quiere que sepamos su propósito y lo hallaremos ¿dónde? En las Escrituras, en su palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Vamos más adelante, punto número 5, el valor de las Escrituras en la profecía. Y busquemos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos? Bien. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, digan conmigo, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Que usa qué? Bien la palabra de verdad. Debemos manejar bien las Escrituras. No son los argumentos de convencer al mundo que hay un Dios. Son el conocimiento de Dios. Es la palabra de Dios que produce arrepentimiento, que produce vida. Es la palabra de Dios la que tiene el poder en las Escrituras. Es la palabra de Dios la que hace quebrantar a una persona. Es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, el Señor no discutió teología con él, sino que le dijo: escrito está. Y Satanás no pudo decir otra cosa porque usó la palabra de Dios para tentar a Jesús. El diablo retó a Cristo con la misma palabra de Dios porque es la única que tiene poder. ¿Y sabes qué? Jesús venció porque usó la palabra de Dios. Punto número 6. El sabio sabe discernir el tiempo del que está viviendo. El sabio sabe discernir el tiempo en el que está viviendo. Y veamos lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Dice lo siguiente: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Cuánto dicen conmigo? El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Eso es lo que Dios quiere. El sabio debe saber los tiempos en el cual está viviendo y tiene que entender que estos tiempos son tiempos malos. Punto número 7. Cristo recomienda conocer los tiempos. Veamos lo que dice en el libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Y dice lo siguiente: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Jesús le estaba hablando en el cual el tiempo que estaban viviendo. Veamos lo que dice ahora Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Amén.
Isaías capítulo 13, versículo 1 al 4. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. ¿Lo tenemos? Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con tu gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de río, de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. ¿Cuánto dicen para la batalla? Ahora bien, tenemos que entender que Dios quiere que conozcamos los tiempos. Cuando dicen Dios quiere que conozca los tiempos son malos. Estamos viviendo en momentos difíciles, en momentos de pestilencias, en momentos donde hay enfermedades, en momentos donde hay virus por todo el mundo. Y Dios quiere que nosotros entendamos de que en estos tiempos tenemos que conocer más que nunca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales, estamos en los últimos tiempos. Punto número 8, Irak. Hoy es Siria. Es donde Dios creó el huerto del Edén y también hizo al hombre del polvo de la tierra, que está el río Éufrates a la derecha y el río Tigris a la izquierda. Punto número 9, hacemos bien en estudiar las Escrituras. Veamos lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Veamos lo que dice aquí. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primero y principal, tenemos que entender que el lucero de la mañana es Cristo. Luego tenemos que entender que bienaventurados son los que leen las Escrituras. Veamos cómo lo dice en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos poseer ese espíritu de revelación de las Escrituras. Veamos cómo lo dice en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18. ¿Cuándo van entendiendo aquí? Amén. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que podamos tener esa profecía y que la podamos vivir día a día. Ahora bien, vamos a ir más adelante. Punto número 10. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de nuestro futuro. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de nuestro futuro. Y veamos lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tenemos? Bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los impíos no tienen esperanza de resurrección, pero tú y yo, los salvos, aquellos que conocemos a Dios, sí tenemos esperanza. Punto número 11. El Espíritu nos anunciará todo lo que va a suceder. Veamos lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Punto número 12. Las profecías son el medio para ganar almas, como en el libro de Hechos capítulo 2, ahí predicando y la gente se salvaba, 5.000 se salvaban, 3.000 se salvaban, almas. ¿Por qué? Porque se profetizaba, porque se hablaba la palabra de Dios. Punto número 13. La palabra de Dios produce santidad. Veamos lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra de Dios produce santidad. ¿Por qué? Porque uno se purifica, uno se santifica. Cuando medita en la palabra, hay una purificación de parte de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir y verlo a Dios obrar en todas las cosas que hace. Punto número 14. La palabra de Dios nos incentiva a la paciencia. Veamos lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La palabra de Dios nos incentiva ¿a qué? A la paciencia. Punto número 15. La palabra de Dios nos libra de la turbación. Veamos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Eso lo dijo Jesús. Y veamos lo que dice Marcos 13, versículo 7. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. La palabra de Dios nos libra de la turbación. Cuando uno está delante de la televisión, de las radios, escuchando noticias, hay muchas personas que se turban, que tienen miedo, que tienen temor, que tienen pánico por lo que oyen, por el mal tiempo en el cual se está viviendo en la humanidad. Pero la Biblia nos dice de que no nos turbemos, al contrario, que confiemos en Dios. Punto número 16. El valor de las profecías son incentivadas a que podamos consagrar nuestra vida. Veamos lo que dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué? Porque la profecía nos incentiva a que podamos consagrarnos, a que podamos vivir por Dios y para Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir. Punto número 17. La palabra de Dios nos ilumina en las tinieblas. Vamos al libro de Pedro también, pero en el capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Punto número 18. La palabra de Dios nos consuela cuando perdemos a un ser querido. Es ahí, dice que el Espíritu Santo va a traer consuelo a nuestra vida. Punto número 19. Cristo fue el predicador de las profecías, como en el libro de Mateo capítulo 24, en Lucas 13. Punto número 20. Cristo es el espíritu de la profecía. Veamos lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan se fue a postrar delante de un ángel y el ángel le dice: no lo hagas, tú tienes que adorar a Dios. Y en la última parte de ese versículo dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora bien, punto número 21, con esto vamos terminando una etapa de este estudio. Dios nunca hablará al hombre ninguna revelación fuera de las Escrituras, porque todo está en ella. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice de que no tenemos ni que sacar ni agregar nada de lo que está escrito. Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere bendecir tu corazón. Dios quiere bendecir tu familia. Por eso necesitamos conocer más y más la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora bien, vamos a ver las tres aparentes prohibiciones en el estudio de las profecías. Número 1. El interés en estudiarlas debe ser para ser más santos y conocer más y más a Dios. Tener ese conocimiento en el cual podamos glorificar a Dios. El punto número 2. La cautela de la provisión de la palabra de Dios es en el sentido del fanatismo, de creer de que todo es profecía y que todo uno lo sabe, que tiene el conocimiento absoluto. Y veamos lo que Jesús dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, cómo habla y qué es lo que le dice a los discípulos. Porque los discípulos pensaban conocer ciertas cosas. Y veamos lo que dice aquí, Hechos, capítulo 1, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay personas que tienen ese fanatismo y la estudian y compiten y creen saber cosas que tal vez no dicen en la palabra de Dios. Los apóstoles recibieron una palabra de Jesús, que a ellos no les tocaba saber el tiempo, porque esa revelación era para este tiempo, para el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Pues era para nosotros esa revelación. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos en los últimos días. En los últimos días. Tú tienes que entender de que estamos en los últimos días. Vamos a ver lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis
esto, en el fin de los días. Ellos pensaban que sabían. Ahora, cuando nosotros hablamos de Pablo y pensamos la manera de conducirse del apóstol Pablo, tenemos que entender de que Pablo pensaba de que él estaría vivo cuando Cristo regresaría a la tierra por su iglesia. Porque no era para él esa revelación. Pablo se equivocó de tiempo porque Dios no se lo había revelado al tiempo. Las profecías de Dios estaban selladas hasta el tiempo del fin, y el tiempo del fin es ahora. Le queda muy poco tiempo, muy pocos años. El Señor viene a buscar a sus fieles, el Señor viene a buscar a su pueblo, el Señor viene a buscar a aquellos que están confiando y esperando en Él. Veamos lo que dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta ahora estamos en el tiempo del fin. Para Israel el tiempo del fin desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora tenemos que entender que las cosas secretas les pertenecen a Dios. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, atentos ahí, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios quiere que vivamos la palabra de Dios. Dios puede revelarle al hombre según su entendimiento. Las cosas reveladas son las profecías. Las cosas secretas de Dios son de Dios. Las cosas secretas de Dios es su gloria que hace saber a los hombres. Ahora veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, y veamos el pensamiento de Dios, veamos los planes de Dios. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Dios tiene preparado cosas para aquellos que le aman. Pablo, cuando fue al tercer cielo, vio la gloria de la Nueva Jerusalén. Él vio la gloria de Dios. Solo Dios sabe la edad de la tierra y el origen del pecado. Solamente Dios. Hay cosas que son secretas, hay cosas que son de Dios, hay cosas que se la va a revelar en su debido tiempo a sus hijos, a los hombres. En Apocalipsis, que en griego es la palabra revelación o revelaciones o descubriendo el velo, es la revelación que nos pertenece a nosotros para vivir en estos últimos días. Ahora bien, el día y la hora nadie lo sabe. Jesús lo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, versículo 36. Y Jesús dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesucristo es Dios, pero la parte humana de Jesús no sabía, pero Cristo sí lo sabía, porque Cristo no nació en Belén. Cristo es eterno. Jesús nació en Belén. ¿Cuánto me entienden? Entonces es bueno que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, tener el conocimiento de Dios para no dejarnos engañar. Ahora bien, vamos a profundizar y vamos a ir más adelante. Vamos a ver el peligro del estudio de las profecías. Punto número 1, la profecía es parte de la escritura, pero no es toda la escritura. Es fácil caer en el orgullo profético. Hay muchos que han leído algunos libros de profecía y piensan que ya todo lo saben. Las profecías no son fáciles de entender, pero son una antorcha que nos iluminan nuestro entendimiento. Las profecías son como un espejo
o luz en la oscuridad. ¿Recuerdan los hermanos de José que trataron de matarle? Lo hicieron porque José habló antes del tiempo. José era un joven inmaduro de 17 años y se apuró a hablar el sueño. Se apuró a contar lo que Dios le había mostrado. José no conoció el tiempo de hablar. José mismo dificultó el plan de Dios porque habló fuera del tiempo de Dios, aunque Dios a su tiempo lo cumpliría de igual manera. Tal vez no era necesario que José pase por todo lo que le tocó pasar y vivir, porque Dios le cumpliría igualmente si no contaba el sueño a sus hermanos antes del tiempo. No es hablar por hablar o decir cosas. No, hay que conocer los tiempos, porque si hablamos fuera del tiempo, puede ser de que vivamos momentos aún más difíciles, porque hay personas que no quieren ver la profecía de Dios cumplirse en tu vida. Punto número 5. Cuando Moisés quiso librar a Israel, mató a un egipcio y huyó a Madián por 40 años. Atrasó el plan de Dios porque no era con su fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Punto número 6. Todo tiene su tiempo. Punto número 7. Herodes mandó a matar a todos los niños cuando supo que había nacido el Salvador del mundo, porque conocía la profecía. Un pagano, alguien que no conocía a Dios, que no tenía esa comunión con Dios, se guiaba por las profecías. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos guiarnos por la palabra de Dios? Ahora bien, vamos a ver las reglas para estudiar las profecías. Punto número 1. Las profecías tienen que ser estudiadas dentro del texto bíblico general. No se puede sacar un versículo o hacer otra doctrina. Punto número 2. El bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto número 3. Hay que sacar la interpretación de las Escrituras adentro del contexto. Punto número 4. Jesús nos dijo que al final de los tiempos debíamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay muchas sectas que bautizan solamente en el nombre de Jesús por no estudiar bien las Escrituras, por no entender la palabra de Dios. Punto número 5. Se debe interpretar la profecía de la isla de Pafos como la profecía de Babilonia. Punto número 6. Debemos entender Juan, Ezequiel, Isaías, Daniel, Apocalipsis, porque uno es el cumplimiento del otro. Punto número 7. Debemos entender el contexto, porque texto sin contexto es imperfecto en el estudio. No se puede aplicar, punto número 8, no se puede aplicar las profecías siempre de Israel a la iglesia, porque son distintas. Israel sigue siendo Israel y sigue siendo el pueblo de Dios. Y la iglesia es la iglesia, son dos entidades diferentes. Punto número 9. Pablo dice que Israel será salvo entero cuando venga el Señor después de la gran tribulación. Punto número 10. No se puede aplicar somos el Israel de Dios, porque fuimos insertados en él. Porque Israel sigue siendo Israel y la iglesia sigue siendo la iglesia. Punto número 11. Los símbolos repetidos, como las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, son 7 cosas distintas, pero con un mismo sentido. ¿Cuánto van entendiendo, no? Es un estudio muy profundo en el cual estamos llevando para entender el valor de la profecía, el valor eterno, el valor que tiene la palabra de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino también para aquellos que no conocen. Y si nosotros sabemos usar bien la palabra de Dios, vamos a hacer de que la gente se salve por oír la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver las profecías que tienen 2 o 3 interpretaciones. Punto número 1, la interpretación literal. Punto número 2, la interpretación figurada. Y punto número 3, la interpretación
inmediata. Son 3 tipos. Nota importante sobre las interpretaciones tenemos que tener presente. Una interpretación para la iglesia y otra para Israel. Todas las profecías tienen principio y fin. Si una profecía se cumplió hace muchos años atrás, no se puede volver a aplicar a otro tiempo presente o en el futuro, porque ya se cumplió. Salvo que se halle una base bíblica en cuanto a esa profecía. Ahora bien, hay 4 fuentes de interpretación proféticas. 3 de las interpretaciones no son de Dios. Solo la última que vamos a mencionar, esa sí es de Dios. Punto número 1, los charlatanes que dicen que profecías habido y por haber, pero no tienen base bíblica y lo único que producen es engaños. Punto número 2, la de los demonios a través de los horóscopos, de la brujería, del ocultismo, de la astrología. Punto número 3, la de la ciencia, que son los pronósticos del tiempo. Y punto número 4, que esta sí es la que tenemos que prestar la atención, que es la del Espíritu Santo, que es la única verdad. Las 4 características de una verdadera profecía la tenemos que comprender y aplicar a nuestras vidas. Punto número 1, ya vamos terminando, debe ser emitida con anticipación y debe ser confirmada con la Escritura. Punto número 2, cuando es anunciada debe ser en forma individual acerca de alguien o algo. Punto número 3, no es una adivinación, porque la adivinación es de demonios. La profecía es así dice el Señor, y Él la cumple si es de Dios. Y punto número 4, debe cumplirse en el tiempo que está fijado. En el tiempo que está fijado. ¿Por qué? Porque si no estaríamos inventando y agregando profecía y cosas que nada tienen que ver con el plan, lo que Dios tiene para su iglesia, para sus hijos, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Tenemos que conocer bien los tiempos de Dios en las profecías y hay que ser sabio en ellas para no confundirse a uno mismo ni confundir a otros. Solo debemos dejar que Dios inunde nuestras vidas y darle el total dominio de nuestras vidas al Espíritu Santo, que va a guiar nuestra vida a toda verdad, para que Él nos revele todas las cosas que se han cumplido, las que se están cumpliendo en este tiempo y las que se van a cumplir. Como le dijo Jesús, el Espíritu Santo les guiará y les enseñará todas las cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias Padre del cielo por hacernos entender más y más tu palabra, el plan que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos. Sabemos de que es un plan perfecto. Queremos conocer cada día más y más las Escrituras para vivir de una manera sabia, ser entendidos y conocer tu plan y ganar a aquellos que están perdidos con tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos y te decimos amén y amén.